estimados postulantes, vamos a dar inicio a otra clase de la asignatura de morfofunción. En esta oportunidad vamos a hablar del aparato respiratorio que corresponde al capítulo 23 del libro de morfofunción. En relación a los objetivos de aprendizaje, en realidad ustedes los tienen en la plataforma y los van a poder visualizar con más tranquilidad. En este momento lo que nosotros vamos a hacer es concentrarnos un poco en desarrollar este tema que es bastante interesante. Tenemos que hablar del aparato respiratorio y cuando hablamos del aparato respiratorio tenemos que tomar conciencia de que es el medio por el cual se va a producir el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono para que puedan ser eliminado el dióxido de carbono producto de metabolismo de nuestras células y incorporado al organismo el oxígeno, para que pueda participar en el metabolismo de los nutrientes para la generación de ATP y este sea utilizado en diferentes funciones de nuestro cuerpo. Bien, vamos a hablar de las generalidades del aparato respiratorio y tenemos que mencionar primero los pasos que están relacionados con la respiración, es decir, que vamos a hablar de la ventilación pulmonar, que corresponde a la respiración propiamente, a la respiración o al intercambio, al ingreso del aire atmosférico hacia los pulmones. Vamos a hablar de la respiración externa, que corresponde en realidad al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares alveolares a nivel del pulmón, y finalmente de la respiración interna, que es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre los capilares sistémicos y las células de los tejidos. Entonces vamos a tener esos tres tipos de respiración prácticamente. Antes de que continuemos, vamos a hablar de las funciones del aparato respiratorio como tal, y entre sus funciones vamos a ver que evidentemente una de ellas es el intercambio de gases, es decir, el ingreso de oxígeno a nuestro organismo e intercambiarlo por el dióxido de carbono. También va a ayudar en la regulación del pH de la sangre y contiene los receptores para la olfacción, va a filtrar el aire inspirado, va a producir los sonidos vocales, es decir, va a ayudar en el proceso de fonación y en la excreción de cantidades relativas de agua y de calor. En relación a los componentes del aparato respiratorio, tenemos que tomar en cuenta que va a estar constituido por la nariz, las cavidades nasales, lo que va a ser la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y evidentemente también los pulmones. Sin embargo, todos estos elementos o estas estructuras que hemos ido mencionando las podemos dividir en dos porciones y de dos formas, desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista funcional. Desde el punto de vista estructural tendríamos que dividirlos en la vía aérea superior, que corresponde a la nariz, las cavidades, la cavidad nasal y lo que sería la faringe. Y la vía aérea inferior correspondería a la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Desde el punto de vista funcional, tenemos que mencionar que se va a dividir el aparato respiratorio en una zona de conducción y una zona respiratoria. En la zona de conducción va a estar la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales. Y la zona respiratoria, es decir, la zona donde se va a producir intercambio de gases, oxígeno por dióxido de carbono, van a ser los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos propiamente dichos. Vamos a empezar a hablar de las estructuras que van a formar entonces la vía respiratoria. Vamos a hablar de la nariz. Y en la nariz tenemos que mencionar que es la estructura que sobresale en la parte anterior de la cara y que va a estar constituido por dos porciones. Una porción externa, que es la que visualizamos en la parte anterior de la cara, y que va a estar constituida por huesos, cartílagos,
músculo, piel, e internamente va a estar revestido, tapizado por una mucosa. La porción interna de las fosas va a ser la cavidad nasal, es esta porción. Esta cavidad nasal también va a estar constituida o va a estar por delante, dentro de la cavidad craneal, por delante en la parte anterior del cráneo, en realidad, por debajo de la cavidad nasal, es este segmento, ¿no es cierto? Y por encima de lo que va a ser la cavidad oral. Va a estar revestida por un epitelio mucoso, y también va a estar en relación con los músculos. Va a estar dividida en dos porciones, lateral derecha e izquierda, por el cartílago, por el tabique nasal, que va a estar constituido por cartílago hialino, el hueso Vomer, la lámina o placa perpendicular del etmoides, el maxilar y el hueso palatino. Va a estar dividida en dos porciones, una derecha y otra izquierda. En la parte anterior se continúa con la nariz, y en la parte posterior esta cavidad nasal se va continuar con lo que va a ser la faringe. Dentro de esta, que es la cavidad nasal, van a desembocar los senos paranasales y los conductos nasolacrimales. Bueno, los senos paranasales van a estar constituidos por una especie de cavidades que van a estar excavadas dentro del hueso etmoides, el esfenoides, el frontal y el maxilar superior, que van a estar tapizadas de un epitelio mucoso, y una función de estas cavidades nasales, de los senos nasales, va a ser la producción de moco, y también actuar como cámaras de resonancia para la voz, y también en el momento que cantamos. La cavidad nasal va a estar dividida en dos porciones. Una porción superior, que se constituye en la porción olfatoria, que va a estar revestido por el epitelio olfatorio, y una porción inferior, que sería esta, que se constituye en la región respiratoria, y va a estar revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. Se constituye en el epitelio respiratorio. Cuando el aire ingresa a las fosas nasales, va a ingresar por el orificio anterior de las fosas nasales, que se constituye en la narina, va a entrar a una cavidad que es el vestíbulo de la nariz, que está revestido por piel y que contiene pelos que van a atrapar el polvo. Ahora, ese aire va a ingresar dentro de lado derecho o lado izquierdo de las cavidades nasales, que están divididas, habíamos dicho, por el tabique nasal, y de las paredes laterales de las fosas nasales se van a extender estos, que son los cornetes nasales, superior, medio, inferior, que van a producir una especie de abultamiento hacia la línea media, y van a estar determinando unas estructuras o delimitando unas estructuras que se denominan meatos. ¿Ya? Van a ser el meato superior, medio, inferior. Cuando el aire atraviesa por estas estructuras, se crea una especie de turbulencia que atrapa las partículas extrañas en el epitelio. Pero también el aire se calienta y se humidifica por los capilares que allá se van a encontrar. Si hablamos de la función de la nariz, tenemos que tomar en cuenta que tiene la función de filtrar, calentar, humedecer el aire que ingresa durante la inspiración, y detectar los estímulos olfatorios, es decir, los olores. También va a modificar la vibración de los sonidos que se emiten a través del lenguaje. La siguiente porción en la vía respiratoria corresponde a la faringe. La faringe es un conducto que va a medir aproximadamente 13 centímetros. Inicia a nivel de, acá más o menos a nivel de la narina, y se extiende hasta el cartílago cricoides. Su ubicación está por detrás de las fosas nasales, por detrás de la cavidad oral, y en sentido superior a lo que va a ser la laringe, porque la laringe es esta, va a estar por delante de las vértebras cervicales. En relación a su pared, la pared de la faringe va a estar constituida por músculo estriado esquelético, que cuando está relajado permite que la faringe esté abierta, pero cuando se contrae, entonces va a participar o va a ayudar en el proceso de la deglución. ¿Cuáles son las funciones de la faringe? La faringe va a ser una vía de paso tanto para el aire como para los alimentos. También va a actuar como una cámara de resonancia para la voz cuando se emiten las palabras,
y va a contener a las amígdalas que participan en procesos inmunitarios contra organismos invasores. La faringe va a tener 3 porciones. Esta que corresponde a la nasofaringe, que está pintada de rojo, está marcada de rojo, que se encuentra por detrás de la cavidad nasal hasta el istmo de las fauces. Allá a nivel de la nasofaringe se van a abrir van a existir 5 aberturas, que van a ser las 2 coanas, que serían los orificios nasales posteriores, 2 conductos faringotimpánicos o que comunican con la trompa auditiva, y el orificio de la orofaringe. Posteriormente vamos a ver continuando a la nasofaringe, vamos a tener a la orofaringe, que se va a encontrar, que es este segmento que se encuentra inmediatamente por detrás, podríamos decir, de lo que va a ser la cavidad oral. Esta porción se va a extender desde el paladar blando hasta el hueso hioides. Las funciones que va a tener este segmento, la orofaringe, va a ser función digestiva y respiratoria. Va a estar revestida por un epitelio plano, un epitelio pavimentoso no queratinizado, y va a contener a la amígdala palatina, así como a la amígdala lingual. Luego vamos a tener esta porción que está pintada en mi imagen de celeste, que corresponde a la laringofaringe. La laringofaringe, también conocida como la hipofaringe, se extiende desde el hueso hioides hasta la abertura del esófago. También va a corresponder a una vía de paso para el aire y los alimentos. Está revestido, al igual que la anterior porción, por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Esta porción que corresponde a la nasofaringe está revestido por un epitelio pseudoestratificado ciliado. Vamos a hablar de la laringe. La porción que va a continuar en la vía aérea, pero que ya corresponde a la vía aérea inferior, desde la clasificación estructural, corresponde a la laringe. La laringe es un conducto que se va a encontrar o que se va a extender prácticamente hasta la tráquea y se encuentra en la línea media del cuello. Está por delante del esófago y por delante de la cuarta a sexta vértebras cervicales. Va a estar constituido por 9 cartílagos. De estos cartílagos, 3 son pares y 3 son impares. Los cartílagos impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago de la epiglotis. Y los cartílagos pares son el cartílago cuneiforme, el corniculado y el aritenoides, que tal vez es el más importante porque está en relación con los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas. Los músculos que están relacionados con la laringe son los músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos son músculos que van a estar relacionándose con los cartílagos y con otras estructuras de la pared de la laringe. Y los músculos intrínsecos van a estar uniendo entre sí o se van a extender de uno a otro de los cartílagos que hemos mencionado. Dentro de lo que va a ser las cavidades de la pared de la laringe, vamos a encontrar que por arriba de este repliegue, del pliegue vestibular, vamos a encontrar una cavidad que es el vestíbulo laringio, y por debajo del repliegue vocal vamos a encontrar esta otra cavidad que es la cavidad infraglótica. En relación a los cartílagos, vale la pena recordar que el cartílago tiroides va a estar constituido por 2 láminas que se unen en la línea media y que va a estar unido por la membrana tiroidea al borde inferior del hueso hioides. También tenemos que recordar a este cartílago, que es el cartílago de la epiglotis, que tiene, que por supuesto es cartílago elástico, el cartílago de la epiglotis, y que va a tener 2 porciones, un tallo que está fijo al cartílago tiroides y una porción en forma de hoja, ya que es móvil y que se va a desplazar de arriba hacia abajo durante el proceso de la deglución, y que durante el proceso de la deglución precisamente va a bloquear a lo que va a ser la glotis, esta hendidura que se encuentra entre estos 2 repliegues, evitando así que los alimentos
durante la deglución entren a la vía respiratoria y los desplaza hacia el esófago. Cuando algún alimento ingresa a esta vía, a esta cavidad, se produce un reflejo de tos para expulsar esas partículas extrañas. También vamos a tener al cartílago cricotiroideo, que se va a unir al cartílago traqueal. ¿Ya? Vamos a tener a los otros cartílagos, que son los cartílagos pares, el cartílago aritenoides, que es un cartílago hialino. Luego vamos a tener al cartílago corniculado, que es cartílago elástico, y el cartílago cuneiforme, que también es cartílago elástico. En relación a las estructuras de la laringe que están relacionados con la producción de la voz, tenemos que hablar de las cuerdas vocales falsas, que son estas que están por acá y que les estoy mostrando con mi puntero láser, y las cuerdas vocales verdaderas, que son estos repliegues más o menos blanquecinos. Son los encargados de, en relación con la tensión que se van a producir con el paso del aire a través de estas estructuras, generar los diferentes, generar lo que conocemos como la voz. Continuamos y vamos a hablar de la tráquea. La tráquea es una estructura que va a tener una longitud aproximadamente de unos 12 centímetros y un diámetro de aproximadamente 2.5 centímetros. La tráquea se va a extender en su borde inferior hasta aproximadamente la vértebra torácica 5, ¿no es cierto? Y en su pared va a estar constituida por una mucosa que va a ser un epitelio pseudoestratificado con cilios, va a tener una submucosa que va a ser tejido conectivo areolar. Luego va a estar constituido en su pared también por cartílago, que son, anillos cartilaginosos que tienen forma de una letra C, aproximadamente entre 16 a 20 anillos cartilaginosos que van a estar unidos entre sí por su borde posterior. Como tienen la forma de una C, entonces el borde posterior va a estar unido, podríamos decir, los dos extremos del borde posterior van a estar unidos por la membrana fibromuscular que contiene en su interior músculo liso. Y finalmente va a tener una... estos anillos cartilaginosos van a estar unidos entre sí, ¿no es cierto?, por estas fibras de músculo liso. La función de la tráquea es permitir el paso del aire hacia las vías aéreas que son más inferiores que ella, vale decir a los bronquios. Va a estar tapizada por un epitelio mucoso también, y el epitelio va a tener la función de con los cilios transportar las partículas extrañas hacia la faringe para que a ese nivel sean deglutidos o expectorados. En relación a los bronquios y los bronquiolos, del borde superior, más o menos a nivel de la quinta vértebra torácica, la tráquea se va a dividir en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. En el punto de división de la tráquea se va a encontrar una especie de cresta que se denomina carina y que se considera el punto más sensible del epitelio de la vía respiratoria. Estos bronquios principales izquierdo y derecho van a penetrar o van a ingresar dentro del pulmón, y allá van a sufrir otras divisiones. Entonces se van a dividir en los bronquios lobares, en el lado derecho en 3 bronquios lobares, uno para cada lóbulo, superior, medio e inferior, y en el pulmón izquierdo en 2 bronquios lobares, superior e inferior. Los bronquios lobares van a seguir dividiéndose para formar los bronquios segmentarios. Se dice que existen aproximadamente 10 bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios van a seguir dividiéndose para formar finalmente los bronquios terminales.
Estos bronquios terminales, bueno, mientras va siguiendo este proceso de división, esa estructura que habíamos mencionado a nivel de la tráquea, que se mantiene a nivel de los bronquios principales, con cartílago, el epitelio cilíndrico, el epitelio pseudoestratificado ciliado, se mantiene a nivel de los bronquios principales, pero según van transcurriendo las ramificaciones, también va a ir cambiando esta consistencia de epitelio pseudoestratificado ciliado a epitelio cilíndrico, simple, a epitelio cúbico. Finalmente vamos a ver que cuando ya se formen las ramificaciones más delgadas vamos a llegar hasta un epitelio pavimentoso o escamoso. Al igual que cambia el epitelio de la mucosa, también va a ir cambiando la estructura cartilaginosa de los bronquios según se vayan ramificando, que al principio eran anillos cartilaginosos incompletos, después se van a transformar en láminas cartilaginosas para finalmente desaparecer y ser sustituidos por músculo liso en forma espiral o que tiene una consistencia más o menos espiral. En relación a las ramificaciones que estábamos mencionando, es importante mencionar que todos los bronquios o todas las ramificaciones que se van a producir en el árbol bronquial, solamente algunas de ellas participan en el intercambio de gases y el resto constituyen una zona, como se menciona, una zona de conducción. Entonces, hasta los bronquios, o sea, desde la tráquea, bronquios principales, lobares, segmentarios, hasta los bronquiolos terminales son zona de conducción. Es decir, que a ese nivel no se va a producir intercambio de gases, donde va a haber, ¿qué se llama zona respiratoria? A partir de los broncos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, alveolos, evidentemente. Si hablamos de los pulmones, ya, cuando hablamos de los pulmones, tenemos que mencionar que los pulmones son dos estructuras cónicas que se van a encontrar dentro de la cavidad torácica en una cavidad denominada mediastino y que están separadas entre sí por el corazón y otros órganos u otras estructuras. Cada uno de los pulmones va a estar dentro de una membrana que se denomina membrana pleural, que va a tener dos capas. Una capa externa, que es la pleura parietal y que está adherida a la capa interna de la pared torácica, y una capa interna que es la pleura visceral y que se adhiere íntimamente a la superficie del pulmón. Entre las dos capas vamos a encontrar una cavidad que es la cavidad pleural, que va a contener líquido seroso producido por las propias membranas y que va a participar o que va a permitir que no se produzca fricción entre las membranas cuando se produzcan los movimientos respiratorios. En relación a las partes que va a tener el pulmón, los pulmones van a descansar sobre el diafragma. Va a tener una base que es su porción más ancha y que tiene un aspecto cóncavo. Va a tener el vértice que sobresale dentro de lo que va a ser la clavícula y va a tener una cara costal que va a estar en la cara anterior y la cara posterior y lateral, obviamente va a estar relacionada con las costillas. Va a tener una cara o un borde medial o mediastínico que tiene o se relaciona con el ingreso de los bronquios, las arterias, las venas y los linfáticos que van a nutrir al pulmón. A este segmento también se le conoce como ilio. Tenemos que mencionar también dentro de lo que es el pulmón, que va a estar dividido que va a presentar lóbulos y estos lóbulos van a estar separados entre ellos por cisuras. Vamos a hablar de las cisuras, la cisura oblicua. La cisura oblicua se desprende tiene una dirección desde atrás hacia la porción medial en sentido inferior. Por ejemplo, en el pulmón izquierdo vamos a ver que esta cisura oblicua va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. En cambio, en el pulmón derecho vamos a encontrar tres lóbulos. En la parte superior, esta cisura oblicua separa el lóbulo superior del lóbulo inferior, pero en la parte inferior separa el lóbulo medio del lóbulo inferior y la parte superior del lóbulo medio va a estar delimitada por la cisura horizontal.
Entonces, de ahí tenemos que vamos a encontrar 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Cada lóbulo va a recibir un bronquio lobar y obviamente que va a dividirse produciendo los bronquios segmentarios. También es importante recordar que en este borde, en el borde medial, podríamos decir, de lo que es el pulmón izquierdo, vamos a encontrar una escotadura que es la escotadura cardíaca y que va a alojar al vértice del corazón. Por este hecho, por esta escotadura, el pulmón izquierdo tiene un 10% menos en masa que el pulmón derecho. Dentro después de la ramificación que van a formar los bronquios terminales, van a empezar a producirse ramificaciones microscópicas que son los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios se van a continuar con los sacos alveolares y posteriormente con los alveolos. A nivel de los bronquiolos respiratorios y de los sacos alveolares, ya el epitelio va a cambiar y va a ser un epitelio escamoso simple. Hablaremos de la estructura de los alveolos. Los alveolos son estas estructuras que tienen la forma de uvas, que al unirse van a formar una especie de racimo de uvas. Los alveolos van a ser pequeñas cavidades que van a estar constituidas por que en su pared van a contener 2 tipos de células. Las células alveolares tipo 1, que son células planas, son células escamosas, que van a estar formando la pared del alveolo y que van a ser el lugar por donde se va a producir el intercambio de oxígeno, de gases en realidad. Entre las células alveolares tipo 1 vamos a encontrar a las células alveolares tipo 2, tal vez valga la pena ver esta imagen, donde vamos a tener a las células alveolares tipo 2 que son más o menos esféricas o cúbicas y que van a tener una especie de microvellosidades en la parte superficial para que puedan producir un líquido que va a formar parte del líquido alveolar y que contiene lo que es el surfactante, que son fosfolípidos más lipoproteínas y que van a estar revistiendo todo lo que va a ser la pared del alveolo. También vamos a encontrar a este nivel los macrófagos alveolares, que se van a encargar de fagocitar las partículas extrañas, y vamos a encontrar fibroblastos, que se encargan de la síntesis constante de fibras reticulares y también de fibras elásticas. Es importante mencionar que a través de sobre la superficie de los alveolos van a desarrollarse gran cantidad de arteriolas y vénulas. Entonces es importante recordar que a través de la pared del alveolo y de esta pared que estamos mencionando es que se produce el intercambio de gases a lo que se conoce como la membrana respiratoria. La membrana respiratoria va a ser todo esto. Fíjense, aquí está las células las células alveolares tipo 1, las células alveolares tipo 2 y aquí están los capilares. Entonces, esta membrana alveolar o membrana respiratoria, que es la que produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, va a estar constituido por la capa de células alveolares, tanto tipo 1 como tipo 2, los macrófagos y las células que se van a encontrar allá, la membrana basal que sostiene este epitelio, la membrana basal de los capilares, de los capilares alveolares y las células endoteliales de los capilares. Entonces, a pesar de que esta membrana respiratoria está constituida por 4 capas, es sumamente delgada y tiene un espesor que mide menos de 0.5 micras y además tiene una superficie tan amplia que va a representar aproximadamente 75 metros cuadrados de superficie, que es la superficie en la cual se va a producir el intercambio de gases a través de los alveolos. Se considera o se sabe que en el pulmón derecho y pulmón izquierdo existen en el adulto aproximadamente 300 a 500 millones de alveolos. ¿Ya? Y esta superficie de los alveolos, que les decía, va a representar en metros cuadrados 75 metros cuadrados. En relación a la irrigación, la irrigación o la sangre llega a los pulmones a través de las arterias pulmonares, ¿no es cierto? Que se van a ramificar para formar las arterias bronquiales y demás. Esta sangre que transportan estas arterias van a ser sangre desoxigenada y la sangre oxigenada que ya sale de los pulmones va a ser llevada hacia la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares.
Vamos a hablar de la ventilación pulmonar. Para que hablemos de la ventilación pulmonar, es decir, del proceso de la inhalación y la exhalación, o lo que conocemos también como la inspiración y la expiración, es importante recordar que el flujo de aire entre la atmósfera y los pulmones solamente se produce o puede producirse cuando hay una diferencia de presiones de aire, es decir, que hay una diferencia de presiones entre el aire atmosférico y el aire que está dentro de los pulmones. Por ejemplo, para que se produzca la inhalación o la inspiración, la presión dentro de los pulmones, la presión atmosférica dentro de los pulmones debe ser menor a la que existe fuera de los pulmones. Y para que se produzca la exhalación, la presión dentro de los pulmones debe ser mayor a la presión atmosférica que se encuentra fuera de los pulmones. Tomando en cuenta esto, vamos a mencionar la ley de Boyle. Esta ley dice que la presión de un gas dentro de un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si ese recipiente cerrado son los pulmones y los pulmones aumentan en volumen, la presión en su interior va a disminuir. ¿Ya? Y a la inversa, si este ambiente o este recipiente cerrado son los pulmones y el volumen del pulmón disminuye, la presión en su interior va a aumentar. Tenemos que considerar que antes de que se produzca la inhalación o la inspiración, la presión atmosférica, que está determinada por la presión de los gases que van a formar el aire atmosférico, es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Y la presión dentro de los pulmones también es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando se produce el estímulo para que se produzca la inspiración, que a propósito es el proceso de la inspiración o la inhalación, es activo, ya que se va a producir la contracción de los músculos. El músculo principal que se va a contraer va a ser el músculo del diafragma, que como ven tiene forma de cúpula, y cuando se contrae va a aplanarse y va a disminuir 1 centímetro o va a descender 1 centímetro. Esto hace que la cavidad torácica tenga un diámetro o una longitud mayor en sentido vertical. Al mismo tiempo, los músculos intercostales externos, que también participan en el proceso de la inhalación o inspiración, van a elevar las costillas, lo que hace que el diámetro anteroposterior del tórax también sea más amplio, lo que va a permitir que ese ambiente cerrado o esa cavidad cerrada que habíamos mencionado, que eran los pulmones, se expanda. Y al dilatarse los pulmones o al expandirse los pulmones, la presión en su interior disminuye por debajo de 760 milímetros de mercurio. Cuando disminuye el diafragma o el diafragma desciende 1 centímetro, la disminución de la presión dentro de los pulmones es de 1 a 2 milímetros de mercurio, lo suficiente para que el aire se desplace de un área de mayor presión, que es el aire atmosférico, a un área de menor presión, que son los pulmones, produciéndose la inhalación. Después del periodo de contracción, de la inhalación o inspiración, que dura aproximadamente 2 segundos, los músculos intercostales externos y el diafragma van a regresar a su posición normal. Entonces, esto va a hacer que la cavidad torácica se haga más pequeña y los pulmones también regresen a su volumen normal. Como reduce el volumen de los pulmones, según la ley de Boyle, tenemos que saber que la reducción de este volumen hace que la presión en su interior aumente. Si la presión aumenta, se va a difundir el aire desde un área de mayor presión, que es el interior de los pulmones, hacia un área de menor presión, que sería el aire atmosférico, produciéndose la exhalación o el proceso de la expiración. Bastan apenas, miren, 2 milímetros de mercurio dentro de los pulmones para que la diferencia haga que el aire se desplace de un área de mayor presión a una de menor presión. Los músculos que participan en el proceso de la inspiración o la inhalación tranquila principalmente son el diafragma y
los intercostales externos, pero también pueden participar durante la durante la inspiración o la inhalación profunda o forzada, otros músculos, por ejemplo el esternocleidomastoideo, que lo que va a hacer es elevar el esternón, los escalenos, que van a elevar las primeras dos costillas, y el pectoral menor, que va a elevar las costillas 4, 5 y 6, haciendo que, 3, 4 y 5, va haciendo que la cavidad torácica sea mucho más amplia. Y por lo tanto, en ese caso va a ingresar a los pulmones mayor cantidad de aire atmosférico. En la respiración tranquila, y eso me olvidaba decirles, a los pulmones van a ingresar 500 ml de aire atmosférico, pero en la respiración forzada o en la inspiración forzada o inhalación forzada pueden ingresar hasta 2 a 3 litros de oxígeno, teniendo en cuenta que el diafragma puede descender hasta 10 centímetros cuando se contrae. El proceso de la expiración o la exhalación es un proceso pasivo, ¿ya? Es un proceso pasivo y en realidad es pasivo durante el proceso o durante la respiración tranquila, pero la expiración o exhalación puede transformarse en un proceso activo cuando estamos hablando de la respiración forzada. Y en este caso vamos a ver que se van a contraer los músculos intercostales internos y los músculos de la pared abdominal. En relación a los volúmenes y las capacidades pulmonares, bueno, cuando se produce el proceso de la respiración, pueden ingresar a los pulmones diferentes cantidades de aire atmosférico, y esto va a depender o va a variar en los diferentes individuos, pero también va a variar en el mismo individuo en diferentes situaciones. Es importante recordar que lo que conocemos como volumen minuto no es más que el número de respiraciones por minuto, que son 12, y la cantidad de aire atmosférico que ingresa a los pulmones durante cada proceso respiratorio, que es aproximadamente de 500 ml cuando la respiración es tranquila. De la multiplicación de esto vamos a tener que 6.000 ml o 6 litros de aire atmosférico van a ingresar a los pulmones cada minuto. Vamos a ver la relación de los volúmenes y las capacidades. Entonces, durante cada proceso respiratorio tranquilo, en reposo podríamos decir, la cantidad de aire que se mueve o que ingresa a los pulmones es de 500 ml. Es lo que nosotros conocemos como el volumen corriente. De este volumen corriente, aproximadamente el 70%, es decir, de los 500 ml, 350 ml en realidad, son los que van a participar, van a llegar a los sacos alveolares y a los alvéolos y van a participar en el proceso mismo del intercambio de gases. Y el otro 30%, que corresponde a 150 ml, se queda en lo que va a ser la vía aérea, en lo que se conoce como el espacio muerto anatómico, y que no va a participar en este proceso. Luego vamos a tener el volumen de reserva inspiratoria, es decir, que cuando se hace una inspiración forzada pueden ingresar además a los pulmones más de estos 500 ml, pueden ingresar en los varones adultos de peso y talla promedio 3.100 ml y en las mujeres 1.900 ml. También puede existir el volumen de reserva expiratoria, que es el que se produce durante una expiración forzada, donde los varones pueden liberar entre 1.200 ml y las mujeres 700 ml. También vamos a tener el volumen residual. El volumen residual es aquel volumen de aire que se queda en la vía respiratoria y que no por ningún motivo va a poder salir. Entonces, en las mujeres se considera que es de 1.100 ml y en los varones de 1.200 ml. De la combinación de estos volúmenes vamos a tener las capacidades pulmonares. Y vamos a tener, por ejemplo, la capacidad inspiratoria, que no es más que la sumatoria del volumen corriente y el volumen residual, que en los varones es de 3.600 ml y en las mujeres de 2.400 ml. También vamos a tener la capacidad residual funcional, que corresponde a la sumatoria de lo que va a ser el volumen residual, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen
corriente, que va a ser de 2.400 ml en los varones y 1.800 en las mujeres. También tenemos la capacidad vital, que corresponde a la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, que corresponde a 4.800 en los varones y 3.100 en las mujeres. Y finalmente está la capacidad pulmonar total, que corresponde a la sumatoria de la capacidad vital más el volumen residual. Y están viendo ahí que es 6.000 ml para los varones y 4.000 ml para las mujeres, obviamente de talla y peso promedio. El intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Vamos a hablar de la respiración interna, que corresponde en realidad al intercambio de gases, es decir, de oxígeno y dióxido de carbono, entre el aire que está en los alvéolos y los capilares pulmonares o los capilares alveolares. Hay dos parámetros que rigen este intercambio de gases. Uno es la diferencia de concentraciones. Cuanto hay, el aire se va a mover o los gases se van a mover de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, pero también participa o influye la solubilidad de los gases, que va a estar determinada, estos dos aspectos van a estar determinadas por la presión parcial que van a ejercer cada uno de estos gases en el aire atmosférico. Ahora, dentro de los alvéolos vamos a tener el aire atmosférico que ha ingresado y que contiene, además de otras sustancias, de otros gases, en realidad va a tener oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, la cantidad de oxígeno es dentro del aire alveolar va a ser de... la presión de oxígeno, es de 105 milímetros de mercurio, que es mucho mayor a la presión de oxígeno que está en los capilares alveolares, que es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, como los gases se difunden de un área de mayor presión a un área de menor presión, esta difusión va a producirse hasta que se igualen las presiones parciales de oxígeno. Es decir, hasta que en el aire, hasta que el oxígeno en los capilares pulmonares sea de 105 milímetros de mercurio. Mientras esto ocurre, y al mismo tiempo el dióxido de carbono, que está más concentrado en el aire, en los capilares alveolares o pulmonares, que tiene 45 milímetros, tiene una presión parcial de 45 milímetros de mercurio, va a desplazarse desde un área de mayor presión a una de menor presión, que es el aire alveolar, donde el dióxido de carbono tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. También, hasta que se igualen las presiones, es que se va a producir la difusión. Una vez que esto ha ocurrido, fíjense la presión de oxígeno en los capilares alveolares, en los capilares pulmonares, que era de 105 milímetros de mercurio, va a reducir a 100 milímetros de mercurio, porque esta sangre circular va a relacionarse con la sangre que viene de los bronquiolos, de la parte donde no ha habido intercambio de gases. Entonces va a disminuir relativamente. De esta forma es que, miren, la sangre desoxigenada se transforma en oxigenada. Esta sangre desoxigenada ha regresado o ha llegado al lado derecho del corazón y al oxigenarse sale del lado derecho del corazón, ¿no es cierto? Pasa a los pulmones para oxigenarse y retorna al lado izquierdo del corazón. Ahora vamos a hablar del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de la respiración interna, que es el intercambio de oxígeno o de gases entre los capilares sistémicos y lo que son las células de los tejidos. Esta sangre oxigenada que parte del ventrículo izquierdo y que va a viajar por las arterias sistémicas, las venas, hasta llegar a los capilares sistémicos, también por diferencias de presión, y que tiene además una presión de 100 milímetros de mercurio, va a difundirse a un área de menor presión, es decir, dentro de las células de los tejidos, que tienen una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, y la difusión va a continuar hasta que se igualen las presiones. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que está dentro de las células de los tejidos, y que tienen una concentración una presión de 45 milímetros de mercurio, van a difundirse hacia los capilares
sistémicos, donde el dióxido de carbono tiene una concentración de 40 milímetros de mercurio. Entonces, hasta que se igualen las presiones. De esta forma, la sangre que venía por los capilares sistémicos y que era sangre oxigenada, se ha transformado en sangre desoxigenada para regresar otra vez al lado derecho del corazón y que por el lado derecho del corazón, a través de las arterias pulmonares, puedan viajar a los pulmones para que se produzca la oxigenación. Bueno, hay varios mecanismos en los cuales que van a estar involucrados en el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, la solubilidad de los gases y, también las presiones parciales de cada uno de los gases y otros, el grosor de la membrana o el espesor de la membrana respiratoria y otros factores que van a determinar el transporte de oxígeno y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, por motivos un poco de tiempo, vamos a hablar del control de la respiración. Cuando hablamos del control de la respiración, va a estar dividido, podríamos decir, en dos grupos que van a controlar el sistema respiratorio. Un grupo de neuronas o de células que van a controlar el sistema respiratorio se encuentran a nivel de los centros vulvares y otro a nivel de la protuberancia. A nivel de los centros vulvares vamos a encontrar dos grupos de células, el grupo respiratorio dorsal, que antes era denominado como el área de la inspiración, y el grupo respiratorio dorsal, que antes también se lo denominaba como el área de la expiración. Este grupo respiratorio dorsal va a actuar o se va a activar en la inhalación y la exhalación, es decir, en la respiración en reposo. Y evidentemente, cuando se activa durante la inhalación, que es un proceso activo donde los músculos que intervienen los músculos que se contraen para que se produzca la inhalación o la inspiración son el diafragma y los intercostales externos. Este proceso de contracción va a durar aproximadamente 2 segundos. Después, el proceso de relajación, es decir, la expiración o la exhalación, que es un proceso inactivo, va a permitir que el diafragma y los intercostales externos pues nos regresen a su posición normal. Esto en la respiración en reposo. Pero cuando se produce la inhalación forzada, por ejemplo, van a intervenir el grupo respiratorio ventral, que lo que va a hacer es estimular a los músculos accesorios de la inhalación o de la inspiración, que son el esternocleidomastoideo, el escaleno y el pectoral menor, para que se produzca la inhalación forzada, pero obviamente mediado y activado por el grupo respiratorio dorsal. Finalmente, tenemos que hablar de la exhalación forzada. La exhalación forzada va a estar determinada o va a estar regulada también por el grupo respiratorio ventral. Dijimos que la exhalación es pasiva, pero cuando es forzada, en reposo, pero cuando es forzada la exhalación, entonces se transforma en un mecanismo activo. Y en este caso, el grupo respiratorio ventral lo que va a hacer es estimular a los músculos intercostales internos y a los músculos del abdomen para que se contraigan y produzcan la exhalación forzada. Al mismo tiempo, el grupo respiratorio de la protuberancia también va a participar en este proceso. Se va a activar durante el proceso de la inhalación y la exhalación y puede modificar los patrones preestablecidos del ritmo respiratorio que han sido establecidos por el grupo respiratorio ventral. La regulación del centro respiratorio va a tener influencia de varios otros centros. Por ejemplo, desde la corteza cerebral. Es por eso que nosotros podemos alterar voluntariamente y hasta privarnos de la respiración durante un breve periodo de tiempo, pero este periodo de tiempo va a estar limitado por la concentración de dióxido de carbono y de iones hidrógeno. También la regulación de la respiración puede estar mediado por quimiorreceptores que van a estar distribuidos a nivel central y a nivel periférico, que lo que hacen es captar las concentraciones en sangre o en el líquido cefalorraquídeo, dependiendo de cuál de los quimiorreceptores, de concentraciones de oxígeno, de la presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y de los iones hidrógeno. La estimulación de
de la respiración por los propioceptores. En este caso, los estímulos van a viajar directamente desde los propioceptores de las articulaciones y los músculos cuando se está generando o se va a generar el movimiento para el ejercicio, por ejemplo. Y el reflejo de distensión y estiramiento o insuflación es un reflejo que va a captar el grado de estiramiento a nivel de las paredes de las vías respiratorias, por ejemplo, de los bronquios. Hay otros factores que van a alterar o que van a participar en la regulación o modificación de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Sí, ¿cuáles? Los estímulos del sistema límbico, la temperatura, el dolor, la irritación de las vías aéreas y la tensión arterial. Bien, esto es lo que teníamos que revisar para el día de hoy. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y estos son los consejos importantes para cada uno de ustedes. Como siempre, para mí ha sido un gusto dirigirme a ustedes, deseándoles que se encuentren en perfecto estado de salud junto a su familia. Me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.